Buenas, tutor, compañeros y en general. Presento momento 5, examen final, propuesta de solución sobre la problemática social, enmarcada en el CESAR, departamento escogido, para darle solución al conflicto. Derecho a la reparación y medidas legales sobre la obligación de reparar. Para honrar el derecho a la repetición, todo proceso de negociación entre el Estado colombiano y los grupos armados ilegales deberá desarrollarse con pleno respeto por el principio jurídico, en cuya virtud cualquier violación grave de los derechos humanos y cualquier infracción grave del derecho humanitario origina la obligación de reparar a la víctima o a sus derechos habitantes. Las normas legales adoptadas en procura de la reincorporación a la sociedad civil de miembros de grupos armados ilegales deberá prever con carácter obligatorio la ejecución de acciones individuales de restitución, indemnización y rehabilitación a la adopción de medidas de satisfacción de alcance general y el otorgamiento de garantías de no repetición de las conductas transgresoras de las disposiciones internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Las acciones individuales de restitución se originan a reponer la situación a su estado original, esto es, a restablecer la situación en que la víctima se halla antes de penetrarse el crimen. Las de indemnización buscan compensar todo perjuicio resultante del crimen que sea económicamente evaluable y deben comprender en cada caso tanto el lucro cesante como el daño emergente. Las de rehabilitación se encaminan a lograr que la víctima se recupere con ayuda de la atención médica y psicológica y con la prestación de servicios jurídicos sociales. En cuanto a medidas de satisfacción de alcance general, son las que buscan deshacer el agravio inferido a la víctima mediante la cesación de las violaciones continuas, la verificación de los derechos, difusión pública y completa de los resultados del esclarecimiento histórico, la búsqueda de los cadáveres de las personas muertas o desaparecidas, la emisión de declaraciones oficiales o de decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas, el reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y homenajes en torno de las víctimas y la enseñanza de la verdad histórica. Las garantías de no repetición buscan asegurar que las víctimas no sean afectadas con la comisión de nuevos crímenes de la misma índole. De ellas hacen parte las medidas encaminadas a disolver los grupos armados paraestatales, a derogar las disposiciones del derecho interno cuya aplicación favorezca la perpetración de violaciones de los derechos humanos o de infracciones de la normatividad humanitaria. La imposición de un control efectivo de la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, el fortalecimiento de la independencia de la judicatura, la imitación de la competencia de los tribunales militares al conocimiento de delitos específicamente castrenses cometidos por personal en servicio activo, la protección del ejercicio y de la abogacía y del periodismo, la guarda de la actividad desarrollada por los defensores de derechos humanos y la continua capacitación en esta materia de los servidores públicos y de los integrantes de todos los sectores de la sociedad. Las normas legales en materia de reparación deben, por último, ajustarse a 4 principios internacionales de obligatorio cumplimiento. Según el primero, la reparación ha de ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido. De acuerdo con el segundo, cuando el responsable de la conducta ilícita no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones, el Estado debe esforzarse por resarcir a la víctima con arreglo al tercero, cuando el Estado haya resarcido a la víctima por un crimen cuya responsabilidad no le sea imputable, debe repetir contra el culpable de aquel. De conformidad con el cuarto, el Estado debe garantizar la ejecución de las sentencias nacionales e internacionales que impongan reparación a personas o entidades privadas responsables de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra.
honrando los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y guiándose por su respeto, el Estado colombiano podrá iniciar, adelantar y concluir procesos de negociación con grupos armados ilegales sin quebrantamiento alguno de los principios y normas internacionales que pretenden, con respeto a tales procesos, el hallazgo de una técnica para armonizar los imperativos del derecho y las exigencias de la política. Los principios que ante ustedes acabo de recordar fueron desarrollados por la comunidad internacional con el significativo propósito de que los pueblos logren acudimiento a la sabiduría, a la paciencia, contribuir su reconciliación sobre cimientos justos, firmes y duraderos. Gracias.